dedicaban inversión o dedicaban tiempo para hacer ASO hace 3 años o 4 años, probablemente era cero. De hecho, hace 3 o 4 años nadie o muy poca gente sabía lo que era ASO. A día de hoy representa un 11% y yo creo que eso va a ir cada vez a más, porque ya los usuarios lo declaran, ¿no? Que la forma de descubrir nuevas aplicaciones es a través de la búsqueda. Por lo tanto, la importancia de que las marcas, los desarrolladores, las empresas de juegos, etcétera, etcétera, dediquen tiempo a desarrollar una estrategia de ASO en sus aplicaciones. Sí, y además incluso en pequeña escala desde Picasso hemos notado ese crecimiento desde hace 3 años prácticamente que empezamos, y como año tras año cada vez más tipo de clientes de distintos sectores contactan con nosotros porque están interesados en que les ayudemos a tener más visibilidad, sobre todo en las tiendas de aplicaciones. De hecho, si hace 3 o 4 años recuerdo que cuando se hablaba del ASO era como algo que la responsabilidad caía en el desarrollador, ¿no? En que desarrollaba la app y subía la app a App Store y a Google Play, que le dedicaba al final 5 minutos en subir y en rellenar la ficha, y cuando veía campo keyword no sabía ni lo que era una keyword y reponía ahí lo que le venía lo primero en la cabeza, ¿no? Y rellenaba la ficha y ya está. Ahora no, ahora vemos que la ficha es una parte importante, pero también veremos que hay otras cosas que también afectan al posicionamiento de una aplicación, aparte de la ficha, y sí que es cierto que si ahora navegamos tanto por App Store o por Google Play, encontramos fichas muy enriquecidas, incluso hay como competencia de muchas veces, ¿no? de qué está haciendo mi competidor y qué no estoy haciendo yo, ¿no? Entonces sí que es cierto que ahora se presta mucho más atención. Bueno, si te parece, Guille, empezamos. Sí, empezamos. Bueno, ¿cómo hemos estructurado el documento? Muy sencillo. Primero, bueno, también decir que este documento que vamos a ver hoy es un resumen del documento completo que va a estar disponible tanto desde la página de Tribal como de IAB como de Picasso, ¿vale? Donde os podéis descargar todo el manual. Vamos a ver un resumen. Entonces, el primer punto es un poco la situación de las apps, donde vemos la salud, donde vemos que la buena salud que tienen las aplicaciones hoy en día a nivel mundial. Luego hablaremos de la importancia de las instalaciones. Sin instalaciones no hay posicionamiento. Igual que en una web sin tráfico no te puedes posicionar, pues en las apps si no hay instalaciones no hay posicionamiento, ¿no? Hablaremos del ASO, donde veremos la definición, la fórmula, factores, procesos, herramientas, un poco todo más entretenimiento. Incluimos algo que el año pasado fue una pincelada como tendencia, lo que es el ABO, que va un poco más allá del posicionamiento de las apps, y hablamos de la visibilidad que tienen las aplicaciones, tanto dentro como fuera de las tiendas. Luego también al final veremos un decálogo de buenas prácticas, 10 tips a tener en cuenta, y ya está, hay algunas fuentes consultadas que es interesante siempre hay. Y en relación a lo que has comentado al principio, Miriam, en los 3 años que hemos ido haciendo el manual, año tras año, como es un campo que vive mucho, ¿no? del día a día con cambios constantes, pues hemos ido introduciendo nuevos cambios en cada uno de los manuales que hemos ido sacando, y prácticamente, bueno, si comparamos el primero con el actual, pues bueno, las tiendas principales en este caso pues han cambiado mucho. De hecho, en este manual está ya optimizado, iba a decir, ya esto es de formación profesional, está ya con la última versión de iOS 11, con no sé cuántos de vosotros sois usuarios de iPhone, y no sé cuántos de vosotros habéis actualizado iOS 11, pero hay un rediseño bastante grande de la tienda de Apple, y obviamente a nivel ASO pues tiene una influencia, y este manual ya está contemplando estas nuevas novedades. Bueno, a nivel de introducción, justamente lo que ha dicho Guille, pero sí recalcar la importancia, ¿vale? Tanto para las marcas, desarrolladores, empresas que van a lanzar una aplicación móvil, tener el ASO como una base de una estrategia de marketing. Si no pensamos en traer o en poder generar tráfico o instalaciones orgánicas en nuestra aplicación, sería un grave error, ¿no? Por eso de ahí la importancia de que el ASO esté en la base de la estrategia, ¿vale? Entonces, sin más, empezamos ya a hablar un poco de la chicha, ¿vale? Bueno, estos datos, luego ponemos al final las referencias, son de Apptopia, de
una herramienta de marketing intelligence que saca semanalmente datos actualizados de las tiendas. Ya estamos hablando de que en App Store hay casi 3,5 millones de apps disponibles y en Google Play casi 4,5 millones, donde prácticamente el 75% de las apps son apps y el 25% son juegos, ¿no? También veíamos el mayor peso, y esto también ha ido creciendo a lo largo de los años, son las aplicaciones con descarga gratuita, ¿vale? Hemos pasado de App Store, de sus inicios hace 10 años, de que un porcentaje importante de las apps eran de pago, la descarga era de pago, a Google, que dejó prácticamente más del 90% de sus apps son gratuitas. Apple se ha ido adaptando y vemos como el modelo que más impera hoy en día es el modelo gratuito con compras in-app, o modelo gratuito que monetiza vía publicidad. ¿Vale? Aquí incluso podéis ver, así a modo casi anecdótico, cuántas aplicaciones se suben al día en cada uno de los mercados a nivel mundial. O sea, unas cifras realmente astronómicas, Sí. Que año tras año, por lo que hemos ido viendo, pues han mantenido y se han incrementado. Sí, hace 3 años creo que poníamos también en el estudio que salían una media de 1.000 apps diarias, y ya estamos hablando de más de 3.500 en el caso de Google Play, y en el caso de App Store cerca de 5.000. Sí que es cierto que agosto hubo un pico, ¿vale? Que también lo hemos consultado con varias fuentes y parece que ser que sí, ¿vale? Pero bueno, que estamos hablando de más de 3.500 apps que se publican al día, con un crecimiento bastante importante, ¿no? Incluso si hablamos de descarga, cada minuto, es decir, ya en todos los minutos que llevamos aquí en esta jornada, cada minuto se descargan 342.000 descargas a nivel mundial, tanto en App Store como en Google Play, ¿no? Una pasada. Teniendo en cuenta que Google Play no está de forma oficial en China, que si lo estuviera, pues obviamente las cifras serían todavía mucho más elevadas. Luego, bueno, destacar aquí también a nivel un poco general, a nivel mundial, esto son datos a nivel mundiales, ¿no? Cuáles son por categorías, cuáles son las apps con más descargas, o sea, las categorías con más descargas, con más ingresos y con nuevas apps. Y en el caso de App Store, lo que destaca es foto y vídeo, sobre todo por ahí encontramos a Instagram, a Snapchat, a YouTube, ¿no? que es donde los usuarios descargan, sobre todo en esas 3 aplicaciones que son las más descargadas, ¿no? Entretenimiento estaría Netflix, HBO o propio YouTube, ¿vale? Luego, las aplicaciones que más ingresos generan dentro de las tiendas de aplicaciones, en el caso de App Store, encontramos como nicho el sector de la medicina, ¿vale? Donde ahí sí que hay una descarga por pago, ¿vale? Donde cuesta dinero el descargarte la aplicación, y es en el sector de medicina. Luego ya nos pasamos a los juegos, o sea, prácticamente los juegos son los que más ingresos generan para las tiendas. Luego también recalcar que el número de medio de apps por publisher, por desarrollador, está en torno a 2,7, 2,8, casi 3 apps de media por cada desarrollador, podríamos decir. Bueno, esto a modo introductorio, y ya pasamos a las instalaciones, que como decía al principio, sin instalaciones no hay posicionamiento. O sea, es imposible posicionar una aplicación por búsqueda, por top chart, por destacados, etcétera, etcétera, si no se generan descargas, ¿vale? Si no tiene instalaciones. Con lo cual podemos decir que las aplicaciones al final son la gasolina que nos dan para el posicionamiento de una app. Sí, este año, a diferencia de los anteriores, no sé si el año pasado lo planteamos de esta misma forma, pero hemos intentado introducir esta pequeña introducción sobre las instalaciones como uno de los factores que después veremos dentro de los factores of metadata, de los principales. Lo hemos querido introducir al principio de entrar ya a la sección de ASO, puramente dicho, obviamente para explicar que las tiendas funcionan con instalaciones, ¿no? Y es la propia gasolina de las aplicaciones, pero también para explicar conceptos relacionados con la conversión, que por lo que hemos leído entre compañeros del sector, pues a veces se habla de conversión que no afecta al ASO, al posicionamiento, ¿no? Pero que sí que tiene un efecto directo con las instalaciones o con subir con las instalaciones, y por eso hemos intentado, ¿no? Introducir, antes de hablar de ASO, de los factores ASO, que veréis obviamente el de las instalaciones como uno de los principales a nivel of metadata, esta parte aquí para tratar conceptos como la conversión después.
y simplemente matizar que cuando hablamos de negocio de las aplicaciones móviles, estamos hablando de que los márgenes que nos generan las aplicaciones son muy pequeños, con lo cual es un mercado de mucho volumen. Es decir, no basta con tener 100 descargas de mi app, ¿no? Necesitamos miles y miles o decenas de miles, dependiendo del mercado al que nos queremos enfocar, ¿no? Entonces, recordar que es un mercado de volumen, necesitamos volumen de instalaciones. Y aquí hablamos de los tipos de instalaciones. De manera sencilla podemos diferenciar las instalaciones de manera orgánica e inorgánica. Incluso es como lo diferencian los partners de atribución móvil. Diferencian los tipos de instalaciones entre orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas serían aquellas instalaciones que se generan directamente desde la tienda de las apps, de las tiendas de App Store, de Google Play, sin ninguna influencia externa, ¿vale? Es cuando el usuario está dentro de App Store, de Google Play, y está buscando por una keyword, por un nombre de marca, y se descarga una aplicación o está navegando en los top charts. Eso serían las instalaciones orgánicas. Y las instalaciones no orgánicas serían aquellas, o podríamos diferenciar, o podríamos meter en ese saco todas aquellas instalaciones que se generan a través de los canales propios, por ejemplo, a través de la página web, de las redes sociales, de la newsletter, incluso desde la propia aplicación a través de sistema de apadrinamiento, etcétera, etcétera. Y luego estarían las instalaciones no orgánicas de pago, ¿vale? Aquellas que se generan a través de campañas de social ads, de display, de Google AdWords, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de tipos de instalaciones, diferenciamos entre las orgánicas y las no orgánicas. Y de cara a Google y Apple, prácticamente las consideran igual, dejando al lado las incentivadas. Consideran igual una instalación que es orgánica de una instalación que es no orgánica, o más o menos lo consideran igual, y es una de las principales diferencias con el SEO, ¿no? La influencia que tiene el SEM sobre el SEO. En ASO existe y está más que claro, y en el cambio en SEO pues no se ve tanto esa influencia, ¿no? del SEM, de las campañas que puedes tener en AdWords, la influencia que pueden tener a nivel SEO en el posicionamiento orgánico de tu web. Esto es un punto interesantísimo. Vale, pasemos ya a la parte de ASO, a cómo definimos el ASO. El ASO, bueno, sabéis ya que son las siglas de App Store Optimization, y lo definimos como el proceso de optimización de una aplicación móvil. Y aquí también hemos cambiado la definición frente al manual del año pasado, donde hablábamos del proceso de la optimización de la ficha de una app, y ahora ya no solo la optimización de la ficha, sino de la propia aplicación, porque veremos que hay cosas que hay que tocar a nivel de producto que afectan al posicionamiento de una app, ¿vale? Entonces lo definimos como un proceso de optimización con el objetivo de generar el mayor tráfico posible hacia la ficha de la app, y que ese tráfico convierta a descarga, ¿vale? O sea, ese es básicamente lo que es el ASO. Generar tráfico y que ese tráfico genere descarga. ¿Vale? Esa es la definición. Luego también hemos querido introducir una fórmula muy sencilla, ¿vale? de cómo podríamos poner el ASO en una fórmula, y sería tráfico, ¿vale? Y aquí vamos a ver ahora qué distintas acciones se pueden hacer para conseguir tráfico, más conversión, es decir, que ese tráfico al final el usuario, cuando aterriza esa ficha, decida instalar, y luego el engagement. Y el engagement lo hemos puesto entre paréntesis, porque sí que es cierto que aunque Apple y Google no han declarado oficialmente que el engagement afecta, sí que es cierto que sabemos que cada vez está teniendo más peso, sobre todo en el tema de juegos ya se ve claramente, y también en las aplicaciones. Es decir, que aquellas apps que generan descargas pero que luego los usuarios no la usan, eso... La desinstalan a cabo de poco. Eso no es contraproducente. Exacto, eso no suma, eso puede restar. Eso resta. Aún así decimos que ni Google ni Apple lo han dicho de forma oficial. Sí que es verdad que Google se manifestó hace unos meses, sobre todo en relación a juegos, y bueno, hicieron un comunicado diciendo que el engagement tendría cada vez más peso en juegos. Por lo que nosotros hemos visto, pues bueno, creemos que cada vez a nivel de aplicación, no solo juegos, el engagement tendrá cada vez más peso. Y tiene sentido porque además es el reto, ¿no?, que tienen las marcas. Hoy en día conseguir descargas no es que sea sencillo, pero bueno, si al final tienes dinero o consigues dinero, es fácil conseguir descargas para aplicaciones.
aplicación. El reto está en conseguir retener a esos usuarios, ¿no? Que esos usuarios se queden y utilicen esa aplicación, ¿no? Veíamos los datos de cuántas descargas tienen de media los usuarios y cuántas las usan activamente, ¿no? Es uno de los términos más utilizados en todos los congresos a los que hemos ido, todo lo que leemos es el concepto de la retención, ¿no? Ya no es cuestión ya de conseguir más instalaciones, sino que es cuestión de retener lo máximo posible a los usuarios de tu aplicación, ¿no? Con un buen producto, obviamente, con comunicación, CRM, etc. A mí me hace mucha gracia la fórmula porque al final, o sea, más que la fórmula, esa es la fórmula para tener una aplicación de éxito, ¿no? Que es un poco lo que también venimos hablando y viendo, o sea, al final tienes que tener un producto que interese, que sea fácil de usar y que por lo tanto genere un engagement. Obviamente no te olvides de la parte de tráfico, que muchas veces lo que vemos es grandes clientes que se nos gastan dinerales en hacer aplicaciones. Luego, como no la des a conocer y no tengas esa parte de tráfico, pues no va a funcionar, ¿no? Con lo cual, al final, la fórmula, eso es casi la fórmula que deberíamos de ver más allá, digamos, del posicionamiento de cómo crear una app, ¿no? La parte más interesante, ¿no? Una parte es el desarrollar o el convencer a esa marca para que desarrolle una aplicación, pero luego queda el resto del trabajo, ¿no? Como bien apuntaba Guille, el engagement tiene mucho que ver con producto. Es decir, eso ya no es ASO solo. Es decir, si no tenemos un buen producto, si la aplicación no funciona, si la aplicación tiene un montón de bugs, no soluciona un problema, o no entretiene, o no genera, o no da utilidad al usuario, al final no sirve. Por lo cual, el producto, la aplicación, cada vez tiene más peso en el posicionamiento de las apps. Bueno, aquí vamos a diferenciar dentro de tráfico, vamos a ir viendo cada uno de estos elementos que conforman la fórmula. Empezaremos con el tráfico y de tráfico podemos ver de 4 tipos. Primero hablaremos del tráfico orgánico y después el tráfico no orgánico. Y dentro de tráfico orgánico encontramos el orgánico in-store, que es aquel tráfico que, como dice la palabra, sucede dentro de las propias tiendas, ya sea a través de búsquedas de una propia keyword o incluso navegando entre los top charts, por ejemplo. Después tendríamos, como decía, el tráfico orgánico out-store, que esto lo hemos incluido este año, y es un tráfico que obviamente llega a tu ficha, influenciado proveniente de un usuario que está buscando fuera de la propia tienda, ¿no? En este caso vemos el ejemplo de un usuario que busca Tinder en el buscador de Google desde dispositivo móvil y encuentra ya resultados relativos a la aplicación para que la instale directamente o se vaya directamente a Google Play en este caso y se la instale. Y a la derecha vemos otra tipología de tráfico orgánico out-store, que sería esta tipología de resultados que después Dani os explicará mejor, que se llaman app packs y que seguro que todos vosotros los habéis visto haciendo determinadas búsquedas, sobre todo aquellas que Google entiende que están relacionadas con aplicaciones, ¿no? O que una aplicación te puede resolver mejor esa búsqueda. Y después, dentro de tráfico no orgánico in-store, tendríamos, como veis en imagen, la versión de Search Ads, de Apple Search Ads por determinadas keywords, ¿no? Es un sistema, una plataforma que ha lanzado Apple relativamente hace poco, yo diría que más o menos un año aproximadamente. No está disponible en todos los países. Está actualmente en unos 7, 8, va intentando incrementar ese número, aún así van un poco lentos. La semana pasada se abrió a 3 o 4 nuevos mercados, son Canadá, México y Suiza. Todavía no está disponible en España, pero esperemos que si no, a lo largo de este año, el próximo año, ya podamos hacer Apple Search Ads para estar. Sí, y en definitiva es lo que veis ahí en la imagen, es pujar por determinadas keywords y dar visibilidad a tu aplicación por encima de otras aplicaciones que con resultados orgánicos aparecen también bien posicionados por esa búsqueda. Y después tendríamos la versión de AdWords, de Google AdWords Universal Campaigns, que sí que es verdad que lleva un poco más de tiempo que Search Ads, Apple Search Ads, y un poco sería el equivalente. Y sí que está disponible. Y está disponible para todos los países. Y lo mismo con tráfico no orgánico out-store, y en esto meteríamos pues
pues obviamente todas aquellas campañas que sean de pago, y cuando hablamos de campañas de pago, pues ahí encontramos todos los social ads, Facebook ads, Instagram ads, etc. También campañas en display y también a través de native ads. Y también aquí incluiríamos, en el tráfico no orgánico de Store, incluiríamos también las campañas que podamos hacer dentro de nuestros canales propios, ¿no? Ya sea una campaña de mailing, in-app referral, etc. Y ahí también es importante, sobre todo de cara a las marcas, que ahí tienen una ventaja competitiva frente a una aplicación que sale o que nace nativa, primero, que todavía no tiene marca, es el evangelizar o el enseñar a las marcas a que utilicen el potencial que tienen en sus canales propios para dar a conocer sus propias apps, ¿no? Y a veces cuesta muchísimo, sobre todo cuando trabajamos con grandes compañías, que les decimos, pero poder poner en vuestra web, en vuestra home, ¿no? que tenéis una app y que está disponible en App Store y en Google Play, que además lo podemos medir y podemos saber cuántas descargas te generan desde la propia web, ¿no? O ponerlo, y cuesta muchísimo, ¿no? Entonces también hay una parte de evangelizar y de las marcas que sí que tienen esa parte ganada, que ya tienen una marca hecha, ya tienen un branding y la gente incluso ya les busca sin saber, o sea, sin saber si Nike tiene una aplicación o no la tiene, la gente ya busca Nike, ¿no? O ya busca McDonald's, o ya busca BBVA, o ya busca Zara, ¿no? Pues es importante también aprovechar todos los canales propios de las marcas para potenciar descargas, ¿no? Y luego la importancia del Pay, que hoy en día es muy difícil, es muy complicado que una aplicación sin hacer estrategia de paid marketing consiga posicionarse en las tiendas, porque al final estamos compitiendo también con grandes empresas, con grandes marcas, con grandes desarrolladores de juegos que invierten miles o decenas de miles de euros o dólares al día o millones. Me acuerdo que hablaban del caso de los de King, ¿no? Que invertían más de $1 millón al día en paid marketing. Entonces, y está claro que si invierten millones porque de alguna forma no lo recuperarán, ¿no? Pero tenemos que competir también con esos grandes en unas pantallas que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, hoy en día sin trabajar Pay es complicado también. Es difícil vivir, como decimos siempre, del orgánico. O sea, muy pocas aplicaciones pueden decir que viven del orgánico, si es que es verdad. Y realmente es muy complicado encontrar una aplicación que realmente sea tan viral para vivir del propio orgánico, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, en el tema de juegos, muchos trabajan el orgánico más el media, ¿no? Es decir, el cross-promotion que se pueden hacer entre los propios juegos, entre las propias apps. Pero solo una aplicación, solo vivir de orgánico, a día de hoy es complicado. Y en relación, bueno, esto ya es el segundo elemento de la fórmula, hemos visto el tráfico. Una vez tenemos el tráfico, el mayor tráfico posible que llega a nuestra ficha, obviamente se ha de convertir. Diréis, hostia, pues lo más seguro es que si llega tráfico a la ficha, pues termine convirtiendo, ¿no? Porque está interesado en esa aplicación, pero bueno, las cifras dicen que no es así y que porcentajes del 50% ya están muy por encima de un buen conversion rate, ¿no? Entonces, hemos de trabajar mucho también este elemento, que es el de conversión, para que el usuario pues, quede convencido totalmente de que esa aplicación puede resolver el problema que en ese momento tiene, ¿no? Y aquí entran en juego, además de otros factores, que después veremos, aquellos factores que son más a nivel visual, sobre todo. Visual y bueno, esto nos pasa también a nosotros como usuarios, que también me ha pasado a mí en ocasiones, ¿no? De trabajar con un cliente y decir, no, es que no consigo instalaciones o muy bajo, ¿no? Digo, ya, pero tú has llegado a la ficha de tu aplicación, a ti te incentiva a descargarte. Nosotros como usuarios, aparte de la parte visual, es la nota media, o sea, nos fijamos en la nota media y en los comentarios que hacen otros usuarios sobre la app. Si yo veo que la app tiene una nota media por debajo de entre el 2 y el 3 sobre 5 y todos los comentarios tiene bugs, tiene problemas, no funciona, etcétera, etcétera, por mucho marca que sea, es que no me la voy a descargar. Entonces, todo el trabajo que se ha hecho detrás de convencer a ese anunciante en que desarrolle una aplicación, el haber desarrollado una aplicación, el hacer paid marketing, si luego el producto no funciona, echamos todo para abajo, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar esos factores que ayudan a mejorar la conversión. Entonces, está la parte visual, que ahora comentaremos, pero también está la parte de nota media, qué nota media te dan los usuarios a tu app y qué comentarios hacen los usuarios sobre tu app. Y quizás son de los factores que más importan en
la conversión y que tiene mucho que ver con el producto. Y a un porcentaje mayor de ratio de conversión, obviamente tendremos más instalaciones y con más instalaciones, como hemos dicho antes, nuestra visibilidad en las tiendas pues será mayor. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ya de los factores ASO enumerándolos uno a uno, pero antes los vamos a diferenciar en dos tipos. Encontramos factores ASO on metadata y off metadata. Primero hablaremos de los on metadata, ya os avanzo un poquito cuál es la principal diferencia y el factor ASO on metadata es aquel que nosotros podemos controlar de forma directa desde las consolas de desarrollador, ya sea iTunes Connect o Google Play Console, y el factor ASO off metadata serían aquellos factores que no podemos controlar de forma directa nosotros desde la consola, ojalá pudiéramos, pero sí que podemos hacer determinadas acciones de app marketing para potenciarlos, incentivar que sucedan, ¿no? Ya sea a través del propio producto o haciendo otro tipo de acciones, ¿no? Y aquí vemos enumerados los factores ASO metadata, después los veremos algunos de ellos en una ficha cualquiera, tanto de Google Play como de App Store. La mayoría son visibles en las fichas. Aquí veis los principales. Encontramos el app name de App Store tal y como lo nombran en iTunes Connect y el título de Google Play, como lo nombran en Google Play Console, que son seguramente a nivel de búsqueda, de ASO de búsqueda, son los factores principales donde hemos de incluir además de nuestra marca, las keywords más importantes que creemos que nos pueden traer un tráfico mayor. La descripción breve, que es un campo que solo existe en Google Play. El subtítulo, que es un campo nuevo que ha salido ahora con el rediseño de la nueva tienda de App Store. Es un campo de 30 caracteres, parecido al app name, y que queda debajo de este. El campo keywords, que es un campo oculto en iTunes Connect, no aparece cuando un usuario está navegando por App Store, que son 100 caracteres, donde nosotros de forma manual tenemos que incluir ahí las keywords separadas por comas que más nos interesan. El texto promocional, que sería una especie de equivalente a la descripción breve de Google Play, aunque no tenga un peso en búsqueda, es más a nivel de conversión. Y este también es un campo nuevo que ha salido ahora con la nueva tienda. La descripción en ambas tiendas, sí que es verdad que en la descripción en Google Play tiene un peso de búsqueda. O sea, las keywords que tenemos en ese campo nos ayudarán a posicionarnos por ellas, y en el caso de App Store no tienen un peso a nivel de búsqueda, ya que Apple no indexa las fichas como tal para que las aplicaciones se posicionen por las keywords que aparecen en esa descripción. Aún así, después Dani comentará que sí que tienen una fuerza a nivel de SEO para apps, la descripción de iTunes, de App Store. La elección de la categoría, el nombre del desarrollador y el histórico, el icono, screenshots, imagen destacada, video preview, que son prácticamente todos los elementos visuales que afectan sobre todo a nivel de conversión. Uno de ellos importante, que el año pasado no lo incluimos y este año lo incluimos, es la imagen destacada, que únicamente existe en Google Play. Y después otro campo que hemos añadido este año también, ya que hemos descubierto que tiene un peso a nivel de ASO de búsqueda en Google Play, es la URL o el package de la URL, que las keywords que se incluyen en ese package pues también tienen un peso a nivel de búsqueda. ¿Vale? Todos estos son factores que nosotros podemos controlar de una forma directa desde las consolas de desarrollador. Como ha ido diciendo Guille, veis que cada uno de los factores pueden ser diferentes en App Store y en Google Play, luego veremos las diferencias, pero aquí lo importante es destacar que cuando desarrollamos una estrategia ASO hay que diferenciar para App Store y para Google Play, porque los factores no son los mismos y los pesos no son los mismos, con lo cual es más divertido que el SEO, ¿verdad? Y a nivel de ASO, de factores ASO off metadata, encontramos el volumen de instalaciones y la velocidad de las instalaciones, que está muy relacionado con esa breve introducción que hemos hecho, dándole un peso especial a este factor. Son factores ASO off metadata pues, que tienen muchísimo peso en las tiendas todavía. El volumen de valoraciones, el volumen de ratings que recibe una aplicación. La nota media también es un factor importante. El volumen de comentarios
Incluso en el caso de Google Play, los comentarios o el texto que aparece en los comentarios también te puede ayudar a posicionarte por determinadas búsquedas. Las menciones en sitios web y lo que hemos comentado también antes, el engagement de los usuarios ya a través de la propia retención y las desinstalaciones, ¿no? Aquí vemos brevemente, todos conocemos cómo luce la tienda, ¿no? Porque todos nos instalamos aplicaciones. Esta sería la de Google Play. Vemos varios de los factores que hemos comentado, principalmente aquellos que son de factores ASO on metadata.